Cordial saludo, estimados docentes, estimados compañeros. Se presenta el estudiante Víctor Javier Díaz Casagua, inscrito a la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de Ciencias Jurídicas y Políticas. Me encuentro hoy realizando este podcast relacionado con el área de Derecho Administrativo, enfocado a los cuatro casos en relación a la materia de la fase inicial, en donde en el primer caso hace referencia al conflicto entre principios del derecho administrativo, en donde hay un caso particular de parte de la Alcaldía Municipal de Bogotá en cuanto a la expropiación de tierras para la construcción de un proyecto de desarrollo urbano en Bogotá, en donde se presenta la vulneración de unos derechos hacia las familias que se encuentran en esta zona, y pues la alcaldía municipal alega que es una utilidad pública en la construcción de este megaparque recreativo en Ciudad Bolívar, y se presentan algunas situaciones de violación a las familias que se encuentran en el lugar, teniendo en cuenta que no se hace un debido proceso y no hay una indemnización adecuada para la familia. La expropiación puede tener un impacto significativo en la propiedad y en la vida de los propietarios afectados. Algunos de los efectos más comunes incluyen casi siempre la propiedad es expropiada porque no hay una buena negociación, no hay una sentencia, no hay una buena indemnización hacia la familia y se hace de forma forzada, lo que significa que el propietario ya no tiene el control sobre ella. Hay que tener en cuenta que la expropiación de tierras a la familia constituye una violación de los derechos cuando no se sigue un proceso legal y administrativo adecuado, lo que genera una mala compensación frente al cambio de las tierras y una mala negociación en cuanto el proceso es discriminatorio. La expropiación es legítima, pero debe basarse en una utilidad pública o en un interés social y garantizar una indemnización justa según la Constitución Política de Colombia del 91. Si se viola la ley, se puede recurrir a instancias como la Defensoría del Pueblo para registrarse mínima, como víctima y buscar la reparación. De igual manera, tenemos el segundo, tenemos el segundo caso, que es el tema de la estructura y jerarquía de la administración pública, en donde la falta de respuesta a una solicitud de licencia ambiental en el departamento de Antioquia tiene una empresa pues al borde de la quiebra y generando situaciones de pérdidas económicas, teniendo en cuenta que una empresa de producción agrícola en el departamento de Antioquia presentó en los tiempos y en los requerimientos establecidos por la norma una solicitud para una licencia ambiental para poder ampliar su planta de producción ante la Secretaría del Medio Ambiente del departamento para obtener esta licencia ambiental, pero la Secretaría Departamental Ambiental ha hecho caso omiso y no ha emitido ninguna respuesta frente a esta negación y frente a este silencio en cuanto a la solicitud de la licencia ambiental. La empresa agrícola decidió presentar la misma solicitud a la gobernación de Antioquia buscando una intervención directa en el proceso. Sin embargo, la gobernación remitió el asunto de vuelta a la Secretaría de Medio Ambiente, indicando que es la competente para resolver el caso. En esta falta de coordinación y respuesta por parte de la Secretaría del Medio Ambiente ha causado graves perjuicios a la empresa, que no puede proceder a la expansión de sus actividades, generando pérdidas económicas significativas. Teniendo en cuenta este caso, se puede inferir en que la no contestación a esta solicitud de la licencia ambiental puede constituir en una vulneración al derecho de petición, especialmente en Colombia, ya que el silencio de la autoridad puede interpretarse como un acto administrativo que afecta al solicitante, generando la necesidad de interponer un recurso de reposición o acciones legales como la tutela para poder solicitar la respuesta inmediata a la solicitud que hace la organización. El tercer caso en estudio
Hace referencia hacia la aplicación de fuentes del derecho administrativo, que específicamente hace alusión a la contradicción entre un decreto municipal sacado por el municipio de San Carlos y la Ley Nacional sobre el Uso de Suelos. En este sentido, el municipio de San Carlos, a través de su alcalde y el consejo, emitieron un decreto municipal para la construcción de unas viviendas, una urbanización, unas viviendas de interés social en el municipio, pasando por encima de la Ley 388 de 1997, que es una ley nacional de ordenamiento territorial, en donde establece que en las zonas rurales deben preservarse para actividades solamente agropecuarias y de conservación ambiental, y prohíbe la urbanización en dichas áreas sin previa modificación del POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces hay una contradicción y se está presentando una interrupción a la jerarquía, teniendo en cuenta que se está pasando un decreto municipal por encima de una ley nacional. Esto generaría, si la creación del decreto municipal se presenta por encima de la ley nacional, es una violación al principio de la jerarquía normativa, lo que significa que el decreto municipal creado por el consejo y por el alcalde es nulo y no tiene efecto, porque una norma de menor rango no puede contradecir o ir en contra de una norma de mayor rango. Las leyes nacionales están a un nivel jerárquico superior a los decretos municipales, ya que las leyes no son creadas por el Poder Legislativo y tienen un alcance y obligatoriedad más amplios que los decretos, que son expedidos por el Poder Ejecutivo, que reglamentan o aplican normas de jerarquía superior. Ya para finalizar el análisis realizado en este podcast, podemos hablar sobre el caso 4, que hace referencia a los límites del poder administrativo público o el límite del poder de la administración pública, que hace relación hacia un decreto de igual manera generado por el alcalde y el consejo para la prohibición del uso de motocicletas durante los fines de semana y días festivos en el municipio turístico. En el municipio de San Entero se creó este decreto municipal en donde se prohíbe la circulación de motocicletas durante los fines de semana y festivos en las principales vías del municipio, en donde el alcalde alega que este tipo de vehículos generan inseguridad y afectan el turismo, en donde se puede determinar que de igual manera un grupo de personas interpuso una queja en donde infiere que le están afectando las actividades económicas como el reparto de mercancías y el transporte de turistas, lo que generó una creación o una queja formal donde vulnera el derecho a la movilidad y afecta el sustento económico. Frente a este último caso puedo aclarar que un decreto municipal que prohíba la circulación de motocicletas en una vía principal vulnera el derecho a la libre locomoción, que está establecido en el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia. Por eso depende de si la restricción está justificada por razones de seguridad pública o interés general, es proporcional y no afecta desproporcionadamente a un grupo específico. Los alcaldes tienen la potestad de regular el tránsito y establecer restricciones, pero estas deben estar fundamentadas en la ley y ser razonables. O sea que de acuerdo a este caso, el alcalde puede tener la autoridad y puede tener el argumento para poder hacer la solicitud de no circulación de motocicletas, pero siempre y cuando no afecte ni vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos. Agradezco mucho la atención, quedo atento a sus recomendaciones, muy amables.